Listo. Entonces, bueno, ya habíamos empezado a hablar sobre esta introducción hacia el sistema endocrino. Ya habíamos mencionado que en todo nuestro cuerpo tenemos varios mediadores para regular la homeostasis. Y, bueno, ay, perdón. El- Habíamos empezamos hablando del sistema nervioso. Ya habíamos dicho que es más rápido, que funciona a través de sinapsis. Y ahora, pues empezamos a hablar del sistema endocrino. Por ahí mencionamos que pues es un poco más lento, que ahí la señalización es, pues esto de endocrino es la liberación de una glándula o de una célula especializada que pasa a la circulación y de la circulación llega hasta su blanco o su target. Y hay algunas que pueden ser parácrinas, que habíamos dicho que esas son las que liberan a la hormona y en alguna célula cercana va a ser donde va a tener su efecto, ¿no? Así que, bueno, hasta ahí que bueno, eso según yo ya lo habíamos revisado, entonces vámonos a lo siguiente. Alcanzamos a mencionar las diferencias entre las neurohormonas, que son estos compuestos o moléculas que pueden tener funciones de las dos, como neurotransmisor y como hormona, ¿no? Esto sí lo habíamos platicado. Y mencionamos por aquí algunas características sobre o diferencias que hay hormonas que pueden ser liposolubles y unas que pueden ser hidrosolubles. Entonces, lipo, acuérdense que van a ser siempre todas ellas que sean capaces de cruzar la membrana, esta capa de fosfolípidos en cualquier célula. Entonces, si es liposoluble y tiene que cruzar la membrana, entonces, pues va a actuar en el interior. Sus receptores van a ser intracelulares o nucleares, que es lo que habíamos mencionado, ¿no? Eh, y la otra tablita que sí revisamos, que también la pueden consultar en el video, mencionábamos a las hidrosolubles, que estas pues no cruzan la membrana y se quedan a actuar sobre receptores de superficie. Ujú. Bueno, estoy un poquito rápido porque creo que esto ya lo habíamos visto, nada más es como un breve repaso. Ahora, ¿quiénes secretan a estas hormonas? Pues pueden ser glándulas o distintos órganos. Aquí nada más, no recuerdo si la vez pasada lo mencionamos, pero de las glándulas pueden existir de dos tipos, las endócrinas y unas exócrinas. Ahorita, para fines de propedéutico, nos vamos a enfocar únicamente a las endócrinas, que son las que pasan al torrente sanguíneo. Pero existen otras glándulas que pueden liberar moléculas hacia cavidades que están pues dentro de nuestro cuerpo. Esta, por ejemplo, una glándula que tiene ambas funciones es el páncreas, ¿vale? Este páncreas puede liberar hormonas a la circulación, por ejemplo, la insulina, o el páncreas también puede tener funciones exócrinas, que el páncreas puede liberar enzimas hacia el duodeno y tener funciones digestivas. Entonces, ahí está la diferencia. Por ejemplo, glándula, vamos a ponerle aquí el nombre de páncreas. Si pasa al torrente sanguíneo, entonces va a ser endocrino. Aquí podemos hablar de la insulina o su contraparte, que es el glucagón. Las dos son hormonas y las dos son de la función endocrina del páncreas. Glucagón. Bueno, la terminación está medio fea, pero bueno, así se llama. Y la exócrina, el páncreas tiene una función exócrina que produce enzimas como la amilasa pancreática, que esa pues la liberamos para ayudarnos a digerir algunas proteínas y grasas cuando comemos. Y eso pasa a cavidades, bueno, ¿qué cavidad? Particularmente el duodeno, esta primera sección del intestino delgado. Ujú. Entonces, bueno, ahora, todo esto como un breve repaso, nada más aquí también quiero recordarles que esta secreción de hormonas se regula por tres diferentes componentes. Decíamos que puede ser sistema nervioso, el microambiente celular y algunas otras hormonas. Que igual en la clase pasada, si no me equivoco, mencionamos algunos ejemplos, ¿no? Con cada uno de ellos. Ahora, en lo que quiero que nos enfoquemos el día de hoy es en esta relación hipotálamo-hipófisis. La hipófisis también se conoce como la pituitaria. Acuérdense que hay varias partes u cosas en medicina, en anatomía, que lo pueden encontrar con sinónimos. Entonces, bueno, aquí cualquiera de las dos está bien.
La tendencia, al menos en español, es más a usar la palabra hipófisis. Ya casi todos los libros de anatomía y fisiología lo usan así. Ahora, esta relación de entre hipotálamo e hipófisis tiene otro nombre. ¿Lo han escuchado? Se llama eje, pero tiene un apellido. ¿Alguna idea de cómo se llama este eje? Neuroendocrino. Ujú. Alejandro Segura, ¿me ayudas? Gracias. Neuroendocrino. Ujú. Y bueno, este eje que se refiere, neuro, porque pues, el hipotálamo es una estructura dentro de nuestro sistema nervioso central, y la hipófisis, pues es una glándula que va a liberar muchas hormonas, que a su vez va a regular la liberación de otras hormonas. Así que bueno, aquí nada más para meter un poquito de contexto, el hipotálamo se llama así porque está justo abajo del tálamo, y pues bueno, de aquí, de este núcleo, vamos a liberar muchas hormonas que tiene un montón de funciones el hipotálamo, pero la que nos vamos a enfocar ahorita es ese papel en que el hipotálamo regula hipotálamo regula la función de la hipófisis. Aquí, bueno, si lo vemos en un corte anatómico, este es un corte sagital, y estamos viendo aquí nuevamente el hipotálamo que va a tener su comunicación con la hipófisis para poder regular la liberación de diferentes hormonas. Ahora, pues nada más para tener como más contexto, el hipotálamo nos sirve para muchas cosas. El, pues uno, regulador neuroendocrino, que este es el que vamos a enfocarnos en esta semana. Esta es la parte más importante que vamos a ver el día de hoy. Hay otras muy importantes también, pero pues al menos quedan fuera para este tema. Pero bueno, del hipotálamo aquí, segunda función es neurosecreción directa de oxitocina y vasopresina, ¿vale? Esto sí lo vamos a ver también, esto es también tema del propedéutico. Aquí lo puse abreviado oxitocina y vasopresina se abrevia así. ¿Se acuerdan del otro nombre de la vasopresina? Antidiurético. Ajá. Bueno, pues aquí es el nombre completo. ABP significa arginina vasopresina. Ese es el nombre completo de la vasopresina. ¿Vale? Entonces, bueno, lo podemos decir con de tres formas distintas y las tres son correctas, las tres son lo mismo. Vasopresina es la más común, antidiurética ya cada vez se usa menos y la arginina vasopresina es lo mismo, pero también lo pueden llegar a encontrar así. Bueno, esa es otra función del hipotálamo. Otra que esta sí ya no lo vamos a ver realmente en este propedéutico, pero nos ayuda también a controlar la temperatura. Si una persona tiene fiebre, pues ahí hay señales que le están llegando al hipotálamo y el hipotálamo está subiendo la temperatura corporal. También si tenemos hambre o sed, quien regula esto es el hipotálamo. Si ya tenemos saciedad, bueno, satisfechos, o todavía tenemos hambre, es ahí el hipotálamo. Hay diferentes enfermedades que puede causar una persona y tener anorexia o no tener una supresión del apetito, que realmente pueden comer y comer y nunca llegan a saciedad. También cuando entendemos esto, pues podemos utilizar medicamentos que regulen a las hormonas que nos controlan esas ganas de comer y de tomar líquido. Respuesta emocional y sexual. Aquí esta parte emocional, casi siempre cuando hablamos de amor, pensamos en el corazón, pero pues realmente tendríamos que dibujar un hipotálamo. El hipotálamo es realmente el que procesa estas emociones de afecto, cariño, amor. Y pues el deseo sexual también aquí tiene que ver junto con otras estructuras. Y también este hipotálamo, de forma general, es encargado de regular los ciclos circadianos, cuando estamos despiertos y cuando dormimos. Así que vamos a enfocarnos en los primeros dos puntos, en la regulación de hormonas y eso de neurosecreción directa. Así que bueno, el hipotálamo estimula la secreción hormonal de la hipófisis. Primera parte, aquí la hipófisis se divide en dos partes. Entonces, a ver, el hipotálamo está acá arriba, lo que señala aquí esta flechita,
Inmediatamente hacia abajo del hipotálamo vamos a encontrar a la hipófisis, que más parecen como testículos, ¿no? Pero pues esto es la hipófisis y pues tiene dos partes, una que parece la anterior y la posterior. Aquí igual es importante que lo recuerden con los dos nombres. Em, Aparte de anterior, ¿cuál es el otro nombre? Adenohipófisis. Ajá, exacto. La adenohipófisis y la hipófisis posterior, Neurohipófisis. neuro. Ujú. Entonces, apréndanse lo de los dos, ese sí es súper importante, las dos se siguen utilizando mucho, así que bueno. El- Luego, pues ya sabemos que tiene sus dos partes, ¿no? La anterior y la posterior. La parte anterior, y aquí no se me confundan, en la imagen que estamos viendo del lado derecho, invirtieron la, el abordaje, o sea, las estructuras anatómicas las podemos ver de izquierda a derecha a izquierda, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Entonces aquí estamos, nos la voltearon y estamos viendo del lado izquierdo la hipófisis posterior. Bueno, aquí en inglés le dicen más pituitaria, es más común que lo leen en inglés que lo encuentren así, pero ya decíamos que pituitaria e hipófisis es lo mismo. Así que la parte anterior, esta lo que hace es, tiene hormonas que a su vez van a secretar o regular la secreción de otras hormonas. Entonces, el hipotálamo libera hormonas que van a decirles a estas hormonas cuándo se tienen que liberar o cuándo no. Y de ahí van a llegar a otras glándulas o a otras células diana para decir si, qué hormona tienen que liberar o cuál no. En la parte anterior tiene varias hormonas. Aquí, sí se lo tienen que aprender ya desde ahora. Pues, que a lo mejor les parece mucho, pero en verdad les va a ayudar porque de todas formas sí o sí se lo tienen que aprender en la carrera. Entonces, mejor ahorita que tienen más tiempo. Igual y todavía tienen cosas que hacer, pero en serio tienen más tiempo ahorita de lo que van a tener en la carrera, así que mejor apréndaselo de una vez. GH, ¿esto qué significaba? ¿Qué hormona es? Hormona del crecimiento. Ajá. Súper, muy bien. TSH, ¿qué significa? La T que quedamos con hormona estimulante de Estimulante de tiroides. tiroides. Ujú, correcto. Entonces aquí imagínense, esta hormona TSH va a tener que actuar, bajar todavía más para llegar al cuello hasta la tiroides y ahí le va a decir a la tiroides que libere sus hormonas, la T3 y la T4. Y luego tenemos otro tipo de células, aquí tienen los nombres de las células. Esta parte, si se lo aprenden de una vez, qué bueno, pero estos son los nombres de las células que secretan a estas hormonas. Lo que más importa ahorita es que se acuerden de las hormonas. El nombre de la célula que secreta la hormona ya es un plus, pero para el propedéutico solo apréndanse ahorita las hormonas. FSH, ¿está qué significaba? Folículo estimulante. O exactamente, folículo estimulante y LH. Luteinizante. Ujú. Y estas dos hormonas, ¿qué otras hormonas van a regular? Los estrógenos, Estos, Ujú. Estrógenos, ¿qué más? progesterona y testosterona. Ujú, correcto. Excelente. Entonces, bueno, tenemos otra, la ACTH, que es la del nombre larguísimo. ¿Qué significaba esta? ACTH. adrenocorticotropina. Adenocorticotropina. Ujú, correcto. O ACTH. Y las células lactótrofas van a liberar PRL, que está, ¿qué significaba? Prolactina. Prolactina, muy bien. Todas estas, y aquí vienen los nombres de las células que las producen, porque si nosotros cortamos a la hipófisis anterior y la vemos al microscopio, podemos identificar a todas estas células. Cada una tiene sus características, tienen marcadores, expresan diferentes genes y todo eso lo podemos estudiar. Y hay enfermedades que afectan a un cierto tipo de células o receptores. Por eso, pues todo esto hay que aprendérselo para poder entender por qué se enferman las personas y cómo tratarlas. Y después la hipófisis posterior.
Muy fácil, ¿no? Entonces, las dos hormonas, ¿cuáles eran? Oxitocina y vasopresina. Ujú, perfecto. Está más fácil, que se aprenden solo las dos que libera la posterior, pues ya nada más todas las demás van a ser de la anterior. Esa es como la forma más sencilla para recordarlo. Ujú. Entonces, bueno, ¿cómo funciona este? Pues yo tengo una pregunta. Sí, dime. Entonces, ¿por qué el hipotálamo también, bueno, decía en la presentación algo de que también liberaba oxitocina y vasopresina? Si eso lo hace la hipófisis Mm, posterior. es que aquí, y, bueno, me voy a regresar aquí tantitito, está muy bien esta parte, para aclararlo de una vez. Vean aquí este segundo enunciado o función que vimos aquí del hipotálamo. Dice neurosecreción directa. Aquí eso, ¿qué significa? Acuérdense esa idea, neurosecreción directa. ¿A qué se refiere? El hipotálamo, produce a las hormonas, a la oxitocina y vasopresina. O sea, desde aquí ya está lista la hormona, ya está preparada. Esas mismas dos hormonas se van a secretar aquí en la posterior. Y aquí digamos que funciona como un almacén. Ahí simplemente se van a guardar. Y ya cuando es necesario liberarlo, pues ahora sí, de ahí se pasa a la circulación y ya la hormona cuando llega a su blanco, pues va a hacer su efecto. Pero se producen desde acá ya la tenemos. A diferencia que, por ejemplo, en la anterior, si yo quiero liberar ACTH, la ACTH solamente está aquí. Si yo quiero liberar ACTH, primero tengo que liberar CRH desde acá. Entonces libero CRH, la CRH del hipotálamo va a llegar aquí a la hipófisis anterior y en la hipófisis anterior va a liberar ACTH. Luego la ACTH pasa a la circulación y pues, no sé, a lo mejor llegó a las glándulas suprarrenales, se le dice que ya libere cortisol. Ujú. Ah, ok, vale, Este, gracias. perfecto, muy bien. ¿Sí me siguieron todos? Fue buena pregunta. ¿Sí? Al menos con las cabezas, sí o no. Y todo Sí. bien. Ah, bueno. Todo bien. Oigan, y todos los de cámaras apagadas, ¿todo bien? Ah, muchas gracias. Este, no, es que está, bueno, si pueden, préndanlas, en verdad. De por sí no está tan padre en Zoom, el, pero ya si todos tienen sus cámaras, sí está más llevadero. Profe, Sebastián tiene Bueno, una duda. sí, Sebas, dime. Gracias. En la simulación de este domingo había una pregunta que decía Ujú. que la principal zona de relevo sensitivo dentro del encéfalo y puse hipotálamo y me la puso mal, pero creo que es el tálamo, pero entonces no sé cuál es la función del tálamo, si la puede mencionar, por favor. Sí, es un relevo sensitivo porque toda la información sensorial que recibimos de nuestro cuerpo, de todo lo que es el tacto, al menos, pasa siempre por el tálamo. O sea, lo que tocas con las manos, con los pies, la sensación que hay en la espalda, abdomen, en todo tu cuerpo, en articulaciones, pues sentimos nuestros músculos, tendones, todo eso lo podemos sentir. Toda esa información primero pasa por el tálamo. Bueno, a ver, desde afuera hay fibras aferentes que primero llegan a la médula espinal. De la médula espinal de ahí suben al tálamo y del tálamo van a la corteza. La información sensorial, al menos del tacto, toda pasa primero por el tálamo. Ujú, es correcto. Entonces, sí, esa es la respuesta correcta. El hipotálamo tiene algunas cosas que ver, pero no es una conexión directa y no es un relevo sensorial. ¿Vale? Ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, aquí en esta imagen nada más quiero recalcar aquí lo que mencionaba. Vean aquí tenemos estas dos como bolitas, que estas son neuronas. Son, son neuronas secretoras. Aquí dentro de estas neuronas, en su núcleo, ahí están sus genes, los genes que van a decir, tenemos que hacer oxitocina o vasopresina. Ahí mismo, vean aquí la ponen como ADH, hormona antidiurética. Entonces, apréndanse los tres nombres porque puede venir de las tres. Entonces, de estas dos hormonas, neuronas, se produce la hormona y a través de un transporte intraaxonal va a llegar hacia la hipófisis posterior.
Y pues aquí digamos que se quedan, se pueden mantener por un tiempo y de ahí pues ya se pueden liberar a la circulación y pues llegan hasta su sitio de acción. En la parte anterior la diferencia es que van a ser también neuronas que van a liberar diferentes hormonas, las cuales van a estimular diferentes células aquí en la hipófisis anterior para que de ahí se libere otro tipo de hormona y va a llegar hacia su otra glándula, decíamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, la TSH. Entonces libero TSH desde la hipófisis anterior, tiene que bajar hasta la tiroides y la tiroides va a liberar a la T3 y la T4. O el que decíamos anteriormente, ACTH para liberar en la corteza, bueno, en la glándula suprarrenal, liberar cortisol y pasa a la circulación. Ujú. Entonces, esta parte ya quedó clarísima para todos, muy bien. Bueno, entonces, vamos aquí a esta, no, vamos a, acá. Hay diferentes tipos de células, que es lo que veíamos hace rato. En verdad, ahorita para las células no es el objetivo del curso, las hormonas sí. Solo recuerden que dentro de la hipófisis anterior hay diferentes tipos de células, que son las que vemos aquí con diferentes colores. Entonces hay un montón de células, solamente que habrá algunas especializadas en producir TSH, otras prolactina, otras hormona luteinizante, y pues cada una de ellas va, cuando llega la señal desde el hipotálamo, va a indicar que se libere la siguiente hormona y de esa hormona va a llegar hasta su órgano blanco. Ujú. Entonces puede ser órgano blanco, tejido diana, su target, como ustedes quieran, o su receptor endocrino. Ahí pueden venir de diferentes formas. El chiste es dónde va a actuar para producir un efecto. Ujú. Bueno, de estas hormonas que libera la adenohipófisis, tenemos, bueno, la GH, la hormona de crecimiento, que también para nuestra mala suerte tiene otro nombre que también lo pueden encontrar como somatotropina, que pues aquí está sencillo, principalmente cubre funciones de crecimiento. Ujú. En las personas adultas particularmente sigue teniendo efecto en el hígado, ya cuando terminamos de crecer, pues ya no hay tanto efecto sobre hueso ni músculo, pero sí todavía en el hígado y en algunos otros tejidos. La TSH, que es esta hormona estimulante de tiroides, también se conoce como tirotropina. Y esta hormona, cuando llega a la glándula tiroides, pues indica que se liberan esas hormonas tiroideas. Ahora, de la FSH, esta FSH, cuando llega, si es en una mujer, y bueno, vamos a hablar de un cromosoma XX, pues entonces, ¿cuáles son las dos hormonas que se liberan aquí? Estrógenos y progesterona. Y pues si tuviéramos a un XY, entonces estaríamos hablando ¿de qué hormona? Está súper fácil, ¿no? Testosterona. Testosterona. Ujú. Testosterona. Ujú. Excelente. Entonces, la LH, pues igual regula la liberación de diferentes hormonas sexuales, también ahí contribuye para el control y regulación de estrógenos, progesterona y testosterona, dihidrotestosterona y algunas otras, pero estas dos son las más importantes. El, para la prolactina no es la única que regula la función en las glándulas mamarias, hay también cuando veíamos a las neurohormonas, también veíamos que la dopamina también contribuye con la función de las glándulas mamarias y de hecho también la oxitocina, porque cuando se está succionando el pezón de la mamá, también está estimulando la liberación de oxitocina. Y bueno, es otro sistema de retroalimentación que ayuda también a controlar estas concentraciones hormonales. Esta hormona que tiene el nombre larguísimo, adrenocorticotrópica, también se conoce como la corticotropina. Entonces, cualquiera de las dos lo pueden encontrar en el examen con los dos nombres o con la pura abreviación.
ACTH, siempre piensen en esta hormona que va a estimular a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal aquí tiene dos partes, una corteza y también tiene una médula. Entonces ahí también pueden encontrarlo como corteza o como médula. Solo dependiendo de qué tipo. Hay algunas hormonas que se liberan desde la médula, que es el centro, y pues la corteza es lo que rodea. Entonces ahí particularmente la corteza va a ser la que va a liberar unas hormonas y la médula libera otras hormonas. Aquí dice corteza adrenal, pero también algunos libros la mencionan como la suprarrenal. Ujú. Supra, pues, que está arriba de la glándula, ¿no? Y otra última hormona que esta es de liberación intracraneal, es decir, dentro de nuestro sistema nervioso, es la hormona estimulante de melanocitos. Esta también se regula por la adenohipófisis. Entonces, pues al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, estas 7 hormonas sí las tienen que recordar, que son las que son liberadas por la adenohipófisis. Ahora, pues si quieren, pues nada más el tip, pues apréndanse las que son de la hipófisis posterior y todas las demás son la de la parte anterior, ¿no? Así que, bueno, ¿cuál es el mecanismo general? Oye, no sé aquí, bueno, ahorita vi el mensaje, pero recuerden, si hay dudas, mejor con el micrófono. Me preguntan aquí en el chat que qué se libera, eh, qué, qué liberaba la MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos. Entonces, así se llama la hormona. Lo que hace es justamente estimular a los melanocitos para favorecer la liberación de melanina. ¿Sí? Bueno, pues cómo funcionan de forma general. Aquí nuevamente vemos el hipotálamo. El hipotálamo libera una hormona que es la liberadora de corticotropina. Entonces, lo pueden encontrar abreviado aquí. La R es por releasing, liberadora. Entonces, bueno, si sabemos qué significan las siglas, es más sencillo. Corticotropin Releasing Hormone u hormona liberadora de corticotropina. Esta baja a la hipófisis anterior y ahí se encuentra a las células que producen ACTH, estimula su liberación y la ACTH llega hasta la corteza adrenal y ahí tenemos células encargadas de liberar cortisol. Y ese cortisol pues pasa a la circulación y cuando está circulando por todo el cuerpo llega a sus blancos, tiene diferentes sitios de acción ese cortisol. De hecho, en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo puede tener efecto ese cortisol. Pero pues importante, aquí tenemos este sistema de retroalimentación que sería negativo porque está inhibiendo. Y pues cuando aumenta mucho el nivel de cortisol en la sangre, se inhibe la liberación de ACTH a nivel de la adenohipófisis y también se puede suprimir la liberación de CRH a nivel hipotalámico. ¿Mm? Bueno, con esta imagen, ¿todo claro? Ok. Sí. Oigan, ¿y no han practicado, por ejemplo, cuando estudian estas diapos o su manual, y tratar de imaginarse cómo pueden ser las preguntas del examen? De aquí, por ejemplo, a mí ya nada más de esto que les platiqué ahorita, ya se me ocurrieron como 6 preguntas de examen. ¿Ustedes ya al menos tienen 1 o 2 tipos de preguntas? Pues yo trato de entender el tema lo mejor que pueda y ya Ajá. razonando la pregunta llegas a la respuesta. Sí, y traten de hacerlo como, o sea, si ya se sienten súper listos para el examen, yo les recomendaría que de diagramas como este, traten de decir, a ver, ¿yo qué preguntaría? Si yo creo que ya entiendo el tema o ya lo entiendo, entonces, ¿qué preguntaría yo? Y miren, aquí de las que se me ocurren a mí serían, por ejemplo, puede ser como caso clínico, ¿eh? Pero luego se paniquean si lo encuentran así. Son poquitas, pero pueden encontrar como una persona de 40 años tiene una liberación de cortisol, está incrementando su nivel de cortisol en el plasma, o sea, en la sangre.
ese cortisol va a generar un efecto inhibitorio en el hipotálamo. ¿Qué hormona es la que se está inhibiendo en el hipotálamo? Entonces tienen que pensar en todo el diagrama, recordar que hay una retroalimentación negativa, que cuando hay mucho cortisol, inhibe la secreción de CRH. O que les preguntan, bueno, si hay mucho cortisol en la sangre de una persona, ¿qué hormona estoy inhibiendo a nivel de la adenohipófisis? Ahí tienen que tener claro que sería la ACTH. O decir, oye, ¿qué pasaría si yo inhibo la liberación de CRH? Aumenta la ACTH, aumenta el cortisol, disminuye la ACTH, aumenta la CRH. Entonces, ahí la pregunta fue, si yo inhibo la liberación de CRH, pues por supuesto voy a tener una disminución de la ACTH, porque esta es una liberadora de ACTH. ¿Vale? ¿Sí me siguieron con esa lógica? Entonces, vean aquí como con un diagramita que se ve bastante sencillo, que a lo mejor dicen, bueno, ya no lo sé. También traten de analizar ese tipo de preguntas, porque sí puede ocurrir. Igual aquí a lo mejor les preguntan, oye, si hay mucho cortisol en la sangre, ¿qué pasa? ¿Aumenta la ACTH o baja la ACTH? Entonces, si hay mucho cortisol, entonces la ACTH tiene que bajar. Ujú. O que les pregunto más difícil, que les digan, oye, si hay mucho cortisol en la sangre, ¿qué pasa con la hormona que se libera en el hipotálamo? ¿Aumenta o baja? O dime el nombre de esa hormona. Entonces, de ahí, por eso les digo, de aquí yo ahorita en lo que les platicaba esto, ya se me ocurrieron unas 6 preguntas. Y pues cada uno de nosotros mandamos preguntas y hay un grupo de personas que arman el examen con preguntas que se nos van ocurriendo. Ujú. Así que bueno, sí, seguro queda clarísimo esto. Doctor, ¿Sí? yo Me tengo... Ok. confundí un poco. Ujú. A ver, los escucho. A ver, Lo que pasa dime, es dime. que Ujú. entonces si hay exceso de cortisol, ¿se inhibe la CRH o se aumenta la producción? Se inhibe la secreción. Ok, Ujú. Sí, y este es un sistema, pues todo esto es un sistema regulador de homeostasis, como habíamos visto. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo mucho cortisol, tiene que este sistema decirle, a ver, bueno, a lo mejor empecé a liberar mucho cortisol porque soy un paciente que está en un estado de ayuno prolongado y entonces necesito ese cortisol para cambiar mi tipo de metabolismo, producir energía y pues poder seguir haciendo mis actividades del día a día. Pero si acumulo mucho cortisol también es malo. Entonces necesito un sistema que me ayude a controlar esas concentraciones. Hay ocasiones que es necesario tener pulsos de cortisol y cada día que despertamos, siempre por las mañanas tenemos picos de cortisol, que es cuando más producimos cortisol. Y es normal que a lo largo de todo el día, poco a poco, ese cortisol vaya disminuyendo. De pronto podemos tener mucho estrés y que por ahí hay algunos picos de cortisol extra, pero si hay esos picos de cortisol, lo normal es que después, con estos 2 puntos de inhibición, que hay 2 puntos de inhibición, aquí es una inhibición es a nivel de la adenohipófisis y el otro punto de inhibición es directamente en el hipotálamo. Así que bueno, hay ahí 2 puntos y eso es pura fisiología. Pero por ejemplo hay un montón de medicamentos que son corticosteroideos o corticoides, no sé si los han escuchado. Uno de los más famosos es la dexametasona. Hay muchos que les encanta, les da una gripita y ahí les zumban una inyección de dexametasona o Alim, que es la marca. Y la dexametasona trae mucho cortisol, es un esteroide de muy alta potencia. Y por ejemplo, cuando a una persona se le pone mucho cortisol, se genera esta inhibición. Entonces, alguien que utiliza muchos esteroides por tiempos prolongados va a inhibir, va a suprimir la función de estas 2 regiones. Y hay hipocortisolismo, que ahora es una persona que de estarse inyectando muchos esteroides, ahora ya no produce cortisol porque lo inhibió. Entonces ahí, en todo en medicina van a ver que pues sí es bastante complejo, es súper bonito, pero básicamente todo se resume en hay que tener un equilibrio y o hay de menos o hay de más. Y básicamente con eso podemos
explicar la gran mayoría de enfermedades, pero pues ahí sí tiene pues su chiste, ¿no? Aprendernos estos puntos. Así que bueno, creo que había otra pregunta. ¿Contigo, Ah, Sebas? O ya no. Ujú, sí. Pues básicamente pasa lo mismo con TSH, y ujú. TRH. O sea, TRH es la de el hipotálamo y TSH es la de la hipófisis. Sí, y miren, vamos a ver de una vez lo vimos la vez pasada, lo tienen en su video, creo yo, pero este es un súper resumen. Nuevamente aquí vemos hormonas que se liberan por el hipotálamo. Aquí podríamos mencionar, no sé, a la TRH. Ujú. Entonces, el hipotálamo, nosotros necesitamos siempre hormonas tiroides. Entonces, es súper importante y siempre tenemos que tener hormonas tiroides en circulación. Entonces, para que eso ocurra, todo inicia en el hipotálamo. Pues el hipotálamo tiene que producir hormona liberadora de tiroides. Sí, perdón, liberadora de tiroides. Esta hormona tiene que mandar su señal hasta la hipófisis anterior en la TSH, u hormona estimulante de tiroides. Y esta va a tener que llegar hasta la glándula tiroides en el cuello, en la parte anterior. De hecho, la podemos tocar la glándula. Eh, Cualquier persona normal es muy difícil sentirla, pero cuando alguien tiene una hipertrofia de esa glándula, sí se puede tocar. Ahí si le pedimos a una persona que degluta, podemos, bueno, ya cuando ya identifican cuál es la glándula, sí se puede tocar aquí en el cuello. Pero esta hormona pues va a tener que, la TSH estimula a las células en la tiroides para que se libere T3 y T4, que son las dos hormonas tiroideas. Y otra es la calcitonina, que también se produce en estas glándulas tiroideas. Y aquí también, bueno, eso no lo tenemos aquí, pero en esta imagen, vamos a cambiar el color. También tiene una retroalimentación. Cuando aumentan los niveles de T3 y T4, pues lo que va a ocurrir. Aquí es una retroalimentación negativa o positiva. ¿Positiva? No, aquí sería una retroalimentación negativa. Porque cuando yo empiezo, si yo incremento mis hormonas tiroideas, cuando yo las estoy incrementando, entonces este sistema va a inhibir a la liberación de TSH. ¿Ok? Si tengo muchas, tengo que dejar de producirla. Ahora, ¿qué pasa? Si igual no se puede hacer pregunta de examen. Eso me están ocurriendo ahorita muchas también. Si una persona está produciendo menos hormonas T3 y T4, ¿cuál sería el mecanismo para compensar esa disminución? El mecanismo compensatorio es estimular a la TSH. O sea, si es poco, lo aumento. Si hay mucho, lo inhibo o lo disminuyo. Sí queda ese juego de palabras. Todo es, si hay más, entonces produzco menos. Y si hay menos, tengo que producir más. Esa es la retroalimentación negativa. Ujú. Irme al punto contrario. Y la positiva es, pues, la que deseamos, ¿no? Que produzco de una hormona y después esa retro va a decir, voy a producir más y más y más. ¿Vale? ¿Sí queda clarísimo esta parte? Ujú. Y pues igual aquí hay personas que se enferman de la tiroides y hay quienes hay diferentes tipos de enfermedades. Alguien que tenga hipotiroidismo tiene menos producción de hormonas tiroideas. Y puede ser porque la glándula tiroides está fallando, o puede ser porque la hipófisis anterior no está liberando TSH, o puede ser que el hipotálamo no esté produciendo TRH. Entonces, para eso pedimos laboratorios de perfil tiroideo y te dan las concentraciones de cada una de estas hormonas, y dependiendo los niveles, tú puedes imaginarte dónde está el problema. Ujú. Si, por ejemplo, una persona tiene mucha TSH y no hay hormonas tiroideas, entonces el problema está en la tiroides. Porque si hay mucha TSH, significa que la hipófisis anterior sí está mandando la señal. Le está pidiendo que a la tiroides que produzca más hormonas, pero no las produce. Entonces ahí podríamos descartar que pues, hipófisis anterior está bien, hipotálamo está bien, pero si sigo sin tener hormonas tiroides, pues la que está fallando es la tiroides, ¿vale? Así que bueno, y bueno, cada uno de estos puede tener
sus ejemplos. Aquí uno de los más comunes, yo creo que son estas dos, las que más vale la pena que se lo aprendan. El otro es con la CRH. Aquí acuérdense nada más que CRH se libera desde el hipotálamo. La CRH actúa sobre la ACTH en la hipófisis anterior. Y de aquí me tengo que ir ¿hasta dónde? ¿A la médula o a la corteza? A la corteza. A la corteza, también aquí sí dice corteza suprarrenal. Hace rato vimos que era otro libro, decía corteza adrenal. Entonces es lo mismo, depende nada más los autores, pero puede ser supra o adrenal. Y bueno, particularmente si es ACTH, entonces puedo regular la liberación de cortisol. Ujú. Bueno, entonces, pues así es como lo tienen que estar repasando. El- Esto va muy, muy básico, por eso lo vemos desde aquí, desde el propio. Igual, no sé, hay personas que luego se meten hormonas tiroideas para bajar de peso, y pues eso está terriblemente mal, porque pues sí, si bajan de peso sin dieta ni ejercicio, pero las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo. Y una vez que se aumenta ese metabolismo, se empieza también a generar una inhibición acá arriba. Entonces, pues sí, puede ser que alguien baje de peso consumiendo hormonas tiroideas, pero se está inhibiendo estos sistemas acá arriba. En el momento en el que deja de consumirlas, de un estado hipertiroideo, pasan a un estado hipotiroideo. Y ahí viene el rebote. Entonces, de haber perdido mucho peso, ahora su metabolismo baja y empiezan a ganar peso de una forma rapidísima. Pero bueno, esos ya son como ejemplos de por qué es muy importante conocer esto. El- y les quería preguntar, esta tablita también está en el video, ¿no? ¿O no? No recuerdo. No. ¿No? Bueno, en verdad yo creo que el mejor tipo de aprendizaje es el asociativo. Si por ejemplo se están aprendiendo la FSH, nada más así como así FSH, FSH, y esta actúa sobre ovarios y testículos, pues igual y no les sirve tanto. El chiste es que lo que se estén aprendiendo les haga algún sentido. Entonces, si se acuerdan que, por ejemplo, la FSH empieza o favorece el desarrollo de los ovocitos y promueve la liberación de estrógeno, y en los hombres promueve la estimulación de testículos para producir espermatozoides, como que ya hace un poquito más de sentido. O a lo mejor ya FSH ya se les hace súper fácil recordar que esto va a actuar sobre estos órganos sexuales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí la hormona luteinizante también actúa sobre testículos, pero esta va a ser el factor más importante que va a estimular la producción de testosterona. Esta LH también favorece la liberación de estrógenos, pero más importante, regula la producción de progesterona. Ujú. Esto, por ejemplo, si recuerdan, LH, cada que una mujer, por ejemplo, va a tener un punto de ovulación, que no sé, por ahí del día 14, en promedio, siempre vamos a ver ahí un pico. Si le tomamos a una mujer un perfil hormonal, vamos a ver que en el día 14, considerando que es un ciclo de 28 días, en el día 14 va a haber un pico de LH. Y ese LH le está diciendo a los ovarios que tiene que producir la ovulación y soltar un óvulo. En caso de que fuera a ser fecundado, pues se puede dar un embarazo. Ujú. De prolactina que hice junto con otras hormonas como la dopamina o la oxitocina, que promueve la secreción de leche. Ujú. Y bueno, de la ACTH, esta ACTH y TSH son de las más preguntables. Estas repasan la superviviente TSH y ACTH. ACTH es la que principalmente regula la secreción de glucocorticoides, y el glucocorticoide más importante es el cortisol. Ujú. También por ahí podemos encontrar aldosterona y otras cosas, pero la más importante va a ser el cortisol. Ujú. Y bueno, hace ratito me preguntaban qué era lo que hacía la MSH o la estimulante de los melanocitos. Son las células que generan ese pigmento en la piel. La melanina es la que le da el colorcito a la piel. Eso, si hacemos una biopsia, por ejemplo, de los lunares son áreas de la piel donde hay muchos melanocitos que están produciendo mucha melanina.
y es ese pigmento que es lo que oscurece la piel. Ujú. Entonces, bueno, pues si no le tienen el video, tómenle ahí un screenshot. Yo sí les recomiendo que no solo se lo aprendan de memoria y nada más porque sí, traten de asociarlo a su función. Sí les va a ayudar para el examen y definitivamente les va a ayudar mucho para sus clases en los próximos semestres. Y bueno, sí, ya le tomaron ahí un screenshot. Bueno, y las últimas dos, la oxitocina y la vasopresina. Ujú. Con estos, el oxitocina, pues esta ya la sabe, ¿no? Esta es una retroalimentación positiva. ¿Sí? Y principalmente, bueno, ya habíamos visto que regula ahí el trabajo de parto, pero también puede ayudar a la eyección de leche. Y de la antidiurética o vasopresina, o que también la pueden ver como arginina vasopresina o ABP. Entonces, estas van a ser secretadas por la hipófisis posterior, que pues pasa a la circulación y pues estas normalmente, cuando la liberamos, cuando estamos deshidratados. Si estamos deshidratados, porque corrieron mucho, porque sudaron bastante, o porque no han tomado agua, o porque tomaron mucho y pues, ya se les envió la antidiurética y orinaron un montón. Cualquiera de esos genera una pérdida de volumen porque si están orinando mucho, entonces la antidiurética va a decir, vamos a ahorrar esa pérdida de volumen en la pipí. Y entonces se controla esa, esa orina para tratar de mantener un volumen sanguíneo elevado. Entonces, antidiurética, el objeto de esa hormona es mantener siempre el volumen adecuado en la sangre. No es la única, hay otras, pero digamos que para fines del propedéutico, acuérdense de eso. Ujú. Esa es la más importante. Y bueno, tiene otras funciones también, no solamente en riñón, que el riñón le va a decir concentra la orina. Esta es la hormona que es la responsable que si no toman agua o están haciendo mucho ejercicio sin hidratarse, que salga toda concentrada amarilla y apestosa. La está concentrando para que la mayor cantidad de volumen se quede en la sangre. También puede regular la sudoración. Igual si estamos en el desierto, no han tomado agua, es antidiurética, va a actuar sobre esta piel para poder este, evitar o tratar de controlar esa sudoración y no perder tanto volumen. Y en las arteriolas, ahí que se imaginen, ¿qué podría hacer? Para regular esa presión sanguínea, ¿qué se imaginan que hagan las arteriolas? No lo vimos, nada más Pues quiero ver si alguien. que se contraigan o que se expandan. Ujú. La primera parte nada más, que se contraigan. Necesitamos parte de esta hormona, lo que tiene que hacer es aumentar la presión sanguínea. ¿Y cómo lo va a lograr? Por la contracción. ¿Cómo se llama eso? Vasoconstricción. Si hago una vasoconstricción en unas arteriolas, aumento la presión. Entonces, de hecho, si le inyectamos, existe hormona antidiurética sintética. Si yo le inyecto a alguno de ustedes esta hormona, va a empezar a concentrar la orina, le puede disminuir la sudoración y les puede subir la presión arterial, porque si yo hago que se cierren los vasos sanguíneos, aumenta la presión en todo el cuerpo. Ujú. Entonces, bueno, sí, todo bien hasta acá. Bueno, Yo tengo una duda. sí, dime, Jimmy. Creo que ahorita estaba revisando las fotos y en la de, Ujú. uy, dame un segundo, ¿En la que perdón? en la de mecanismo general de actuación, Ah, ajá. ¿En cuál? eh, pues es que O era dime, una donde o cuál nos es tu decía duda, dime. que en el hipotálamo se producía la CRH, me parece, y Ajá, luego se sí, bajaba a la hipófisis ajá, y hacía la ACTH, ¿no? sí, correcto. ¿Eso solamente es para esa hormona
o así funcionan todas las demás hormonas. No, ese es para esta hormona, nada más. De hecho, creo que por aquí viene. Aquí particularmente esta que les ejemplo que les puse ahorita, la CRH. Esta va viene del hipotálamo y esta va a ir a regular la secreción de ACTH para poder a su vez estimular, bueno, se libera la ACTH y la ACTH en la corteza suprarrenal promueve la liberación de cortisol. Ujú. Sí quedó con esto. Ok, pero siempre siguen el mismo proceso, ¿no? Sí, digo, cada una tiene su propio proceso, su propio camino, pero sí. Y aquí nada más es hipotálamo, que hay hormonas que estimulan, hay hormonas que inhiben, y estas van a actuar en la hipófisis, pero puede ser, bueno, si es para estimular la secreción, es en la anterior, y si es simplemente para una neurosecreción, es en la posterior, para oxitocina y vasopresina. De la anterior de aquí se tiene que liberar otra hormona que va a actuar sobre otra glándula o sobre un tejido para poder liberar otra hormona u otro factor y ya finalmente tener su respuesta, su reacción. Ujú. Sí, gracias. Muy bien. Miren, este es un ejemplo. Pues, lo podemos terminar de ver la próxima clase. Igual si quieren por aquí denle un screenshot para que le den una leidita y lo vemos ya el día jueves. Pero es un ejemplo de qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos una situación con mucho estrés. Puede ser mucho estrés porque, no sé, a lo mejor alguien los está siguiendo o porque los están amenazando o por un examen. Y es común que se libere cortisol por un examen o mucho estrés por ahí psicológico. Entonces, esto es un proceso que explica cuáles son algunas de las cosas que ocurren cuando tenemos una situación de estrés, pero únicamente a nivel neuroendocrino, que es justamente el tema que estamos viendo. Hay otro tipo de respuestas, pero bueno, podemos ver aquí el más importante es esta, que aumentamos la liberación de este cortisol. Y pues en general esto lo que cuando tenemos estrés nos estamos preparando para esta respuesta de lucha o de huida y pues poder, si estamos amenazados, pues poder pelear o salir corriendo. Solo que pues ahora como ya cuando tenemos estrés normalmente esto no nos sirve, pues más bien es como aprender, ¿no? A controlar esa liberación de cortisol. Pero bueno, esta era el, pues miren, realmente los temas más relevantes para este profe ya los vimos hasta el día de hoy. Para la próxima sesión les encargo nada más que revisen muy bien todas pues todo el manual, las presentaciones, si alguien todavía no termina de